Bueno, les quería contar que me pasó algo supremamente gracioso en el texto que estoy trabajando y que le envié al profesor Jorge Zuluaga de física. Recordemos que yo estoy trabajando en mi propuesta teórica o en mi teoría de por qué el tiempo y el espacio son absolutos. Pero resulta y sucede que me pasó algo bastante cómico. Si bien yo ya organicé toda la información y la envié, y el texto tiene a detalle todos los datos, resulta que en la parte de las proporciones, en una parte de las proporciones, escribí mal el número. Entonces me da mucha risa. ¿Por qué? Porque yo organicé toda la información, todo el contenido, lo estuve pensando, lo estuve mirando, tratando de que incluso hacerlo sencillo, con ejemplo de carritos, pero que se entendiera cuál era la intención o el enfoque de mi propuesta teórica. Todo lo organicé muy bien, pero luego ya estaba organizando cocina y recordé ese error, o sea, se me vino a la mente el que ahí había un error en el texto que había enviado. Entonces me da mucha risa porque yo se lo envié a no solamente al profesor Jorge Zuluaga, sino a tres profesores más con ese error. Pero el texto en general se entiende. Es decir, que ellos van a anotar el error, pero es un error que se puede reparar, ¿cierto? Es un error que es para risa porque incluso parece que fuera muy bobo porque es una proporción, simplemente era ajustar una proporción, un número, pero en esa parte digamos que cometí un fallo. Este video también es para mostrarles pues lo que he estado haciendo. Los invito a mirar el texto, la propuesta teórica. En este caso lo que hice fue que la dividí en dos partes. Y es que el escrito que yo les mandé a ellos tiene que ver sobre los asuntos de la relatividad, y el otro que haría, o que ya hice más bien, pero habría que corregirle un enfoque que le di, es el de la relatividad general. Es decir, mi propuesta teórica se divide en dos enfoques. Sin embargo, yo ya mandé el que tiene que ver con la relatividad. Decidí enviar mi teoría con ese enfoque a los profesores porque creo que es, digamos, el enfoque más fácil inicialmente. ¿Por qué? No porque lo que tiene que ver con la relatividad general sea más pesado, sino porque es más a la mano lo que tiene que ver con la relatividad para ejemplificar mi propuesta. Entonces uno, para hacerse entender, va a recurrir a lo más fácil. Entonces ese texto resulta que presenta ese fallo, pero en general es un texto muy interesante, es un texto muy valioso, que como yo tengo en el Drive, yo ya lo corregí, yo lo organicé ese dato, y en general pues me ha gustado la información que tengo ahí. Creo que se entiende muy bien esa diferencia entre el ser y el parecer, pero desde, digamos, ya el contenido, ¿cierto? Ese contenido teórico. Y queda constatado en el texto, digamos, la teoría. Mi invitación es a que lo veas. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de entender este enfoque teórico, se trata de entender esta propuesta, pero a la luz de los datos. Una ventaja es que los datos son muy sencillos, ¿cierto? Los que yo empleo en este texto. Yo lo que hago en el texto es mostrar, digamos, dos carritos que se van a mover en un triángulo, ¿cierto? En un triángulo. Vamos a imaginar el triángulo. Sino que no quiero traer el texto para que lo empecemos a mirar a detalle, porque el texto ya está subido y la idea, digamos, de este video no es analizar propiamente ese texto, sino invitar a que lo vayas a ver. Ya mañana podría hacer el análisis del texto o pasado mañana, pero en este caso la invitación es a ir a verlo. Pero voy a dar un ejemplo sencillo de lo que tiene el texto, y es que muestra con un triángulo, imaginemos un triángulo y dos carritos están acá, dos carritos, y acá sería la meta, uno de estos lados del triángulo. El triángulo está así. ¿Qué pasa? Que para entender la relatividad, este ejemplo del triángulo es muy fácil de ver, porque si de acá a acá suponemos que se demora un segundo y tiene un centímetro, el otro carrito, cuando recorra esto, va a parecer que el de abajo es más lento. ¿Por qué? Porque tiene que asumir la diagonal de acá y la diagonal de acá. En cambio, el carrito de arriba solo tiene que asumir esta parte horizontal. Entonces, como el carrito de abajo parece más lento, realmente no es que sea más lento, sino que el trayecto es más largo. Este ejemplo sencillo del triángulo, imaginarlo del carrito de arriba andando y el carrito de abajo, y mostrando cómo el de abajo parece más lento,
aunque ambos lleven la misma velocidad, apunta a tocar el tema de la relatividad y además le agrego mi enfoque en el sentido de que parece que el carrito va lento, parece que el tiempo va lento, pero no, el tiempo va igual, solamente que la distancia le aumentó al carrito de abajo porque el trayecto, digamos, esa diagonal y esa otra diagonal, pues es más largo que una sola línea del triángulo que es la de arriba, por la que iría el carrito A respecto al carrito B. Así va el texto, o sea, es un texto sencillo, es un texto simple con este tipo de ejemplos y ahí analizo mi enfoque teórico, ese que parece que el tiempo es relativo, pero no es así, ¿cierto? Con este ejemplo del triángulo. Y ahí lo analizo más a detalle, pero en términos sencillos y simples. Entonces sí, me da mucha risa pues por ese error que cometí. Realmente yo me lo esperaba en parte, pero ¿en qué sentido? En que cuando una persona escribe algo, aquello que escribe presenta errores, puede presentar faltas, equivocaciones, somos humanos, ¿cierto? Uno espera que las cosas de uno le queden muy bien, pero no, no es así. O sea, hay ciertos errores y me ha dado mucha risa porque el texto en general, digamos que es bastante, digamos, complejo pero interesante y simple, o sea, tiene su análisis y tal, y luego se equivoca en ese dato de proporciones. Pero bueno, esto es una experiencia, ¿no? Hay que aprender de ese error, ya lo modifiqué pues en el texto y bueno, este video es para mostrar que yo sigo en pie con mi teoría, con mi propuesta teórica, solamente que la he estado organizando, la he estado refinando para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, el otro texto que yo tengo subido muestra el análisis de mi propuesta teórica desde la relatividad general, poniendo a ese tiempo absoluto desde el marco de referencia del vacío. Pero yo hago un cambio ahí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero mostrar con mi teoría es postular solamente un marco de referencia, pero desde la Tierra, no desde el vacío. Y ese texto cometo la falta de no haberlo puesto desde la Tierra, sino que fue desde el vacío. Entonces yo tengo que modificar esos datos proporcional al marco de referencia de la Tierra con el ejemplo, pero el texto, ese otro texto que tengo, digamos, es también viable, ¿cierto? Solamente habría que hacer una modificación de datos, pero en general, digamos, a lo que yo apunto, a lo que yo quiero llegar con mi teoría, está ahí, están ahí, digamos, las bases. Entonces, nada, mi invitación es a que, digamos, te permitas analizar este contenido en primer lugar porque entender cómo funciona el tiempo y el espacio sin simplemente, digamos, creernos lo que nosotros nos han dicho, sino vamos a analizarlo y si alguien nos puede explicar con un texto sencillo cuál es la dificultad allí o qué tenemos que ver, qué es lo que está pasando, por qué mi teoría estaría simplificando esos análisis, te invitaría pues a verlos si te interesa el tiempo y el espacio, ya que son temas, el tema que estoy proponiendo es sencillo en cuanto al análisis. Obviamente no se puede equivocar en un dato y otro, pero uno lo organiza, pero es sencillo. El ejemplo que yo empleo para irlos entendiendo es sencillo, tanto el uno como el otro. Y te invito específicamente a leer al de la propuesta, mi propuesta teórica. El otro también lo puedes leer, pero este en especial, digamos que es como el principio. Y ahí vas a entender cómo estaría funcionando el tiempo y el espacio desde mi enfoque. Así que nada, pues esto era para contarte lo que me pasó, esa circunstancia graciosa, pero a la vez es como, uy, lo van a leer y van a ver este error. Yo no quería tener ese error tan insignificante, pero bueno, son cosas que pasan y hay que asumirlas y simplemente se modifican los datos y normal. Entonces, nada, este video es para mostrarte que pues yo sigo en el canal, sigo subiendo información, solo que ya me voy a dedicar a subir un contenido de mejor calidad, ¿cierto? Para que cada día el enfoque coja más forma, coja más armonía y la propuesta teórica se entienda cada vez mejor y tú puedas meditar porque el tiempo y el espacio son absolutos, ¿cierto? Y cómo se simplifica con mi teoría los análisis de la relatividad, cómo con este enfoque de ese reloj universal vamos a mejorar nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Así que te invito pues a verlo y nada, esta era una anécdota del día de hoy que me pasó y un abrazo.